Ya sabemos que todo número racional se puede expresar en su notación fraccionaria. Entonces esto es lo que vamos a aprender en este video. Cómo pasar de la notación decimal a la notación fraccionaria. Para pasar de la expresión decimal a la expresión fraccionaria, primero tenemos que entender que hay diferentes tipos de expresiones decimales, como la expresión decimal finita, la expresión decimal infinita pura y la expresión decimal mixta. Oye, despacio, cerebrito. Entonces, estos tres, cada uno tiene procesos diferentes. Muy fáciles, muy sencillos, entonces vamos a hacerlo rápidamente. Listo. Empecemos con la expresión decimal finita. ¿Cuál es la expresión decimal finita? Es un número que tiene expresión decimal, pero que su parte decimal es finita, tiene fin, ¿de acuerdo? Como este, por ejemplo, 5,125. ¿Cómo se pasa este número a la expresión fraccionaria? Ya que esto es un número racional, pues sencillamente ponemos una fracción donde el denominador es 1, o sea, ponemos el mismo número donde el denominador es 1. ¿Y qué hacemos? Tiene tres cifras en su parte decimal, entonces como tiene tres cifras, vamos a multiplicar por 1000 arriba y multiplicamos por 1000 abajo, de forma que al multiplicar por 1000 arriba me queda 5125 y a multiplicar 1000 por 1 pues me queda obviamente 1000 y listo, aquí está mi expresión fraccionaria. Esto ya se simplifica, bueno, etcétera, me da 41 octavos. Listo, si ven de una, 41 octavos es el mismo número que 5.125. Otro ejemplo en este caso, 0,02, que es un número decimal finito, ¿sí? Entonces, lo mismo, ponemos la fracción, donde el denominador es 1, en el numerador es el mismo número con la coma y todo tal cual está. ¿Y qué hacemos? Allí, como la parte decimal tiene dos decimales, dos cifras, entonces ya multiplicamos por 100 arriba y abajo en el numerador, en el denominador. Al multiplicar por 100 el numerador me queda 2 y por 100 el denominador pues obviamente me queda 100 y simplificamos. 2 sobre 100 es 1 sobre 50, un cincuentavo y listo. Un cincuentavo, que es un número expresado en fracción, es lo mismo que el número 0,02, que es un número racional. Ambos son números racionales. Entonces, si este número lo pude expresar como una fracción es porque este número es un número racional, ¿cierto? Listo, pasamos, ya aprendimos expresión decimal finita. Vamos para la expresión decimal infinita pura. ¿Cuáles son los números con expresión decimal infinita pura? Son los números periódicos, de forma que toda la parte decimal, todas las cifras decimales, en este caso 145, vea que tiene el periodo todos los tres cifras, o sea que este número, si lo expresamos pues, si lo agrandamos por decirlo de cierta forma, será 9,145, 145, 145, 145 y eso se va a repetir infinitamente. Cuando esos números tienen estas características, de nuevo esos números se llaman números con expresiones decimales infinitas puras, entonces el proceso para convertir, para expresar ese número en fracción es el siguiente. De nuevo ponemos nuestra fracción, pero entonces ¿qué hacemos? Primero en el numerador, ¿qué hacemos? Cogemos todo este número tal cual, le quitamos la coma, le quitamos la línea horizontal que me simboliza la parte periódica y lo escribo tal cual, 9145. ¿A eso qué le voy a restar? A eso le resto la parte entera. La parte entera del número es 9, entonces le resto 9. ¿Y abajo qué pongo? Pongo 9. ¿Cuántos 9? Tantos 9 como cifras tenga la expresión decimal. ¿Sí? Entonces 1, 4, 5 tiene 3 cifras, entonces pongo 3 9. Listo, eso es todo. Hago la operación, hago la resta de arriba y listo. Me queda 9136 sobre 999. Esta es la fracción que me representa esta expresión decimal. Ya también aprendimos esa. Otro ejemplo, 0,5 periódico. 0,5 periódico. Entonces, ¿cómo será? De nuevo. Primero ponemos el número sin comas y sin vainas periódicas ni nada de esas cosas de una. Entonces pongo 0,5. Pero poner 0,5 es lo mismo que poner 5, ¿cierto? Entonces pongo 5. Menos la parte entera. ¿Cuánto vale la parte entera? Pues la parte entera vale 0. Y eso lo divido entre la cantidad, pongo tantos 9 como cifras tenga la parte decimal, la parte periódica y solo tiene una cifra. Entonces pongo un 9 y listo. Entonces ya me quedo.
0,5 periódico es 5 novenos. 0,5 periódico es 5 novenos. De esta forma, dato curioso, de esta forma tú puedes indagar, puedes tú mismo cerciorarte si 0,9 periódico, 0,9999999 es igual a 1 o no es igual a 1. Entonces de esa forma usted dice, bueno, 0,9 periódico es un número diferente a 1, es 1, se acerca mucho a 1 o es 1. Si lo haces de esta forma te darás cuenta y saldrás de la duda, listo. Ahí les dejo la inquietud. Y la última expresión decimal es la expresión decimal mixta. ¿Cuál es la expresión decimal mixta? Pues mixta es algo combinado. ¿Cómo así combinado entre esto y esto? Por decirlo así, serán números como estos. 7,136 periódico, donde el periodo solo es el 36. Pero en la parte decimal hay un número que no es periódico, como el 1. Como en este caso el 1. Entonces este tipo de números son expresiones decimales mixtas y tiene otro tratamiento, muy similar a los anteriores, y miremos cómo es. ¿Qué hacemos? De nuevo, ponemos el mismo número tal cual, 7136, sin comas, sin periodos, sin nada. A eso le restamos que no solo la parte entera, sino que también le restamos la parte entera y me voy hasta la parte decimal que no se repite. En este caso el 1 es el que no se va a repetir esa parte del decimal, entonces voy hasta 71. Entonces de 7136 le resto 71. ¿Y eso lo divido entre qué? Entonces ponemos primero 9. ¿Cuántos 9? Tantos 9 como cifras tenga el periodo. El periodo tiene 2 cifras, entonces pongo 2 9. Y también pongo ceros después de los 9. Pongo tantos ceros como cifras decimales tenga, pero que no se repitan. En este caso es el 1 y solo es una sola cifra. Como es una sola cifra, pues pongo un 0. Y listo, ahí está mi fracción. Hago la resta en el numerador, me queda 70.065 sobre 990. Ahí está mi fracción, ya acabé, pero yo la puedo simplificar. Entonces hallo una fracción equivalente, que es 1413 sobre 198. Pongan atención a lo siguiente. Esta fracción es un número. Esta otra fracción es un número. Estos dos números son iguales, pero representados de forma diferente. Y a su vez, esta expresión decimal es este mismo número y a su vez es este mismo número. Son tres formas diferentes de expresar el mismo número. Es una curiosidad de los números reales, ¿cierto? Que obviamente los racionales hacen parte de los reales. Matemáticas, hijo, con eso alegarás, pero los números no mienten. Entonces, de esta forma, pasamos de expresiones decimales mixtas a fracciones. Un último ejemplo en este mismo caso, vemos que esto es una expresión decimal mixta, tiene dos números, dos cifras en la parte decimal que no se repiten y tiene tres cifras en la parte decimal que son periódicas, o sea que se repiten infinitamente. ¿Cómo hacemos? La misma. Entonces, cogemos todo el número, o sea, 003524, 003524, pues le quito los ceros, o sea que sería 3524, ¿cierto? A eso le resto el número, la parte entera, y voy hasta la parte decimal que no se repite. Entonces sería 003, y 003 pues es 3. Entonces queda 3524 menos 3. Listo. Y a eso lo divido entre tantos 9 como cifras tenga el periodo. ¿Cuántas cifras tiene el periodo? Tiene 3 cifras, entonces pongo 3 9. Después pongo tantos ceros como cifras tenga la parte decimal que no se repite. ¿Cuántas cifras tiene? Tiene 2 cifras de la parte decimal que no se repite. Tiene el 0 y el 3, son 2 cifras, entonces pongo 2 ceros. Y listo. Hago la operación en el numerador y allí está mi fracción. Mi fracción que me representa esta expresión decimal. Listo. Con este simple video aprendimos a convertir o a expresar cualquier cantidad, cualquier número racional en su expresión fraccionaria. ¡Qué belleza, hermosura, hombre!